las semillas silvestres, y por silvestre tenemos que entender semillas de plantas que no están domesticadas, como ocurre con la inmensa mayoría de las especies ornamentales, las especies frutales, que se emplean como patrón, y las forestales, es peculiar porque disponen muchas de ellas de distintos mecanismos de latencia y presentan muy bajos porcentajes de germinación. La latencia se traduce de forma práctica en el escalonamiento de la germinación, que da lugar a una muy indeseable falta de uniformidad, y en cuanto al porcentaje de germinación, pues da lugar a muchos fallos, falta de homogeneidad en las bandejas, mala imagen comercial y, en resumidas cuentas, mayores costes de producción. Entonces, la latencia de las semillas es un mecanismo natural y muy útil a las especies, pero es muy molesto para los viveristas. Y consiste en lo siguiente: en un fruto, como un melocotón, pongamos por caso, existe una coordinación entre el desarrollo de la pulpa y el desarrollo de la semilla, de manera que mientras la pulpa está verde, la semilla está verde, es decir, no está completa, no está madura y disponible. Esos frutos verdes dan semillas que no germinan, porque sencillamente no están maduras. A medida que van madurando, siguen estando no maduras las semillas, hasta que llega el fruto a un punto que técnicamente se llama de madurez fisiológica, que se ha definido de dos formas. Una de ellas es de tipo comercial, mirando al fruto, que significa el punto a partir del cual un fruto separado del árbol es capaz de alcanzar sus características organolépticas, cosa que aquí no trae mayor interés. Y hay otra forma de definirlo, que es momento a partir del cual la semilla es capaz de germinar. Pero hay algunos frutos, algunas especies, que no germinan, aunque el fruto esté en su momento de la madurez fisiológica. Y no germinan porque tienen que pasar cosas. Y esas cosas, cuando pasan, dan lugar a que se rompa la latencia y la semilla germine como es su obligación. Entonces se han descrito distintos tipos de latencia. Hay latencias del grupo 1 que se llaman, en las cuales el problema está en las cubiertas de la semilla. Otro, el grupo 2, que se trata de que los embriones son rudimentarios y no están maduros. El grupo 3 se llama de latencia interna, y el grupo 4 se da cuando se combinan al menos dos de esos problemas, con lo cual es más complicado. Entonces, cuando el problema está en las cubiertas, se trata de que las cubiertas son impermeables, y cuando no hay posibilidad de que entre el agua en contacto con los cotiledones, no es posible la germinación, por muy madura que esté la semilla. Normalmente se añade a que son cubiertas duras, pero una cubierta dura no impide para nada la salida de la semilla, porque hasta la semilla más aparentemente cerrada, como puede ocurrir con un olivo, realmente está compuesta por dos especies de valvas, como una almeja, que en cuanto se expande los cotiledones se abre y rompe sin dificultad ninguna. Entonces hay, por otra parte, otro problema en algunas semillas, y es que existen en las cubiertas inhibidores químicos que impiden la germinación. Cuando se trata de problemas de cubiertas impermeables y duras, pero el problema no es la dureza, se resuelve mediante la escarificación, es decir, la abrasión de esas cubiertas hasta romperlas para que el agua pueda penetrar. Cuando se trata de inhibidores químicos, que suelen ser, afortunadamente, hidrosolubles, se resuelven con lavado con agua corriente. En el grupo 2 se da en algunas plantas que por aquí no se cultivan, quitando algunos que tampoco tienen interés desde el punto de vista viverístico, como ocurre con el kiwi. El kiwi, o grosellero chino, que es como se llama, tiene, cuando se extraen las semillas de un kiwi, digamos comprado en una frutería, tienen los embriones inmaduros y terminan de madurar si se someten a un periodo no demasiado corto de frío. Pero bueno, eso es porque el fruto se ha recogido demasiado pronto para que aguante el transporte, y en cualquier caso aquí son poco frecuentes. Los problemas de latencia interna pueden ser superficiales, que se da en todas las semillas
intermedias o profundas. La superficial se da, como digo, en todas las semillas. Ninguna semilla recién recogida a los 5 minutos germina. Es menester que pasen 3, 4 o 5 días, cosa que no es infrecuente cuando se hacen siembras importantes. La latencia intermedia se da en semillas que necesitan frío para germinar, pero el frío ha de ser húmedo, porque una semilla no se entera que hace frío si está seca, y eso ocurre, por ejemplo, en el melocotonero. Y se puede dar una latencia interna profunda en semillas, como ocurre en algunas rosáceas, que necesitan pasar por un periodo de frío húmedo, seguido de otro de calor, seguido de otro de frío húmedo, para el siguiente periodo de calor germinar. ¿Qué ocurre con las latencias por cubiertas impermeables? Pues eso ocurre con absoluta certeza en el algarrobo. El algarrobo se coloca en agua, en un ambiente, en un suelo húmedo, y rechaza el agua porque la cubierta es evidentemente impermeable. Si esa cubierta se ha corroído de alguna forma, se ha escarificado, en cuanto se encuentra algún poro, algún agujerito, entra el agua y se produce la germinación sin mayor problema. De modo que es un problema puramente físico, que se resuelve, por ejemplo, con la escarificación. Entonces, la escarificación se puede hacer con agua caliente, sencillamente metiendo la semilla en agua, colocándole en una fuente de calor y haciendo que suba la temperatura hasta 80-90 grados, momento en el cual se retira el fuego y se deja que se enfríen a temperatura ambiente para luego sembrarla. También se puede hacer dándole calor hasta alcanzar 100 grados centígrados y mantenerlo durante un tiempo, 10 minutos, un cuarto de hora, pasados los cuales pues se elimina y se siembra. Hay que decir que la respuesta de los distintos tipos de semillas es muy distinta en un caso o en otro. Y hay quien le va mejor el agua caliente, hay quien le va mejor tratamiento con ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico en el cual se sumergen las semillas a concentraciones y siempre agitando para que reciban un tratamiento homogéneo, a concentraciones que pueden ir de 25 al 100%, y tiempo de aplicación de 1 hora o de 15 minutos aproximadamente cuando el ácido está muy concentrado. A continuación es menester lavar con abundante agua para eliminar los restos de ácido, y ahí estamos viendo unas microfotografías del efecto que produce el agua caliente o el sulfúrico, que es distinto. El agua caliente produce un quebrantamiento, digamos, de la superficie, y el ácido sulfúrico lo que produce son pequeñas quemaduras puntuales, pero lo suficientes para que el agua pueda entrar por ahí. Luego hay otra fórmula que es mezclar en una hormigonera las semillas con arena y agitándola hasta que la cubierta se ve que está corroída. Bien, un caso muy peculiar de descalificación mecánica es ese árbol, que es se llama el Denolis regia, se llama flamboyant o tabachín, que tiene una semilla enormemente impermeable y tremendamente dura. Pero el problema está en que tiene, como digo, una pared muy gorda, muy dura, que haciendo un pequeño orificio de apenas medio milímetro de diámetro con un taladro chiquitito, procurando siempre que esté lejos del embrión para no dañarlo, al ponerla, a sembrarla y meterla en agua, en apenas 2 o 3 días está la plántula fuera. De modo que solamente se trata de un problema, lo digo, mecánico. Luego hay otra técnica que viene a resolver algunos problemas de latencia profunda, que es la técnica de la estratificación, que consiste en formar capas, en formar estratos en un cajón de plástico para que no se estropee, lógicamente, colocando una capa de grava para que filtre bien y no se encharque, o de grava o de arlita, y alternando capas de semilla con arena, con turba, con perlita, con vermiculita, que mantenga húmeda la semilla. Y de esa forma se van alternando esas capas, se riega abundantemente y se deja que filtre bien, y esa es la técnica de la estratificación. Cosas distintas para qué sirve la estratificación. Pues la estratificación tiene distintas utilidades. Por ejemplo, si yo sé que un melocotón necesita frío húmedo,
pues la semilla estratificarla, colocarla en frío a 7, aproximadamente a 7 grados, que es la temperatura más eficaz para la estratificación, y a continuación de eso tengo el tiempo suficiente y se rompen las latencias que también se dan en llamar ecológicas o intermedias. Una vez que se ha pasado ahí, se siembra y nacen sin mayor dificultad. También pueden servir para hacer una pregerminación, de modo que si yo esos cajones los meto en una cámara a temperatura óptima para la germinación, las siembro cuando están ya con lo que vulgarmente se llama el pullón fuera, que es ni más ni menos que la punta de la radícula, pues ya he adelantado un tiempo y he resuelto algunos problemas que luego hablaremos de ellos. Podría servir también para romper latencias intermedias y posteriormente pregerminar. ¿Cuál es la temperatura mejor para la estratificación? Pues en términos generales hay una relación entre la velocidad de la germinación y distintas temperaturas, de manera que la más eficaz son los 7,2 grados centígrados y por encima y por debajo de esa temperatura van siendo menos eficaces porque la respuesta es peor. ¿Y qué es lo que ocurre durante la estratificación fría? Pues ocurre que las concentraciones de dos sustancias hormonales como son el ácido abscísico, probablemente responsable de la inhibición de la germinación, y el ácido gibberélico, que es favorecedor de la germinación, tiene ese comportamiento. Va bajando drásticamente el ácido abscísico, inhibidor, aumenta el ácido gibberélico, activador, y por tanto pues se favorece la germinación. Bien, las latencias internas, como hemos visto antes, son aquellas que requieren, como en el caso del melocotonero, un tratamiento antes de la germinación. De modo que el melocotonero, si se siembra en otoño, con el fruto maduro y la semilla madura, hay que tener en cuenta que en otoño hace buena temperatura, por decirlo vulgarmente, no germina. Pasa el invierno pasando frío y sin germinar, y germina en primavera, porque precisa de ese periodo suficientemente largo de frío para germinar. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues yo tengo dos opciones. Una, que se hace una vez en la vida porque se ve que no es eficaz, que es sembrar en otoño, enterrar la semilla y dejarla durante el invierno y durante la primavera. Pero ocurre que en invierno hay unos inquilinos no deseables, que son los roedores, que en cuanto localizan con su nariz tan sensible semillas que no han germinado, van y se las comen. Yo espero en primavera y no me germinan. ¿Qué es lo que ocurre? Porque se las han comido las ratas. Una opción más inteligente es darle frío en cámara, artificialmente, sembrarlas en primavera con el frío ya acumulado, con lo cual, si encima ha empezado la fase de aparición de enzimas, el aroma que desprende la semilla ya no le gusta a la rata y al ratón y germina sin mayor dificultad. Hay otro caso de latencias profundas que se da, por ejemplo, en la piracanta coccinea, el espino de fuego, que sería el siguiente: yo la siembro en otoño y no germinan, la siembro en invierno con frío, tampoco germinan, en primavera hace calorcito y no germinan, en verano tampoco, en otoño tampoco, en invierno pasan frío y germinan a la primavera segunda, con lo cual probablemente ni me acuerde de dónde las he sembrado y se la haya comido también algún parásito, con lo cual esa es la respuesta. Tiene que pasar un periodo de frío, otro de calor y otro de frío para al calor siguiente germinar. Lo más elemental sería darle frío, darle calor, darle frío y después del segundo periodo de frío ponerla a germinar. Casos peculiares son, por ejemplo, el del olivo. El olivo tiene una latencia que no se sabe cuál es, y cuando uno no sabe cuál es la enfermedad difícilmente se puede curar. Lo que sí es cierto es que en el endocarpio del olivo hay muchos poros que están llenos de restos de aceite. Y esos restos de aceite, como son hidrófugos, no permiten que entre el agua. Con lo cual,
cuando se dan tratamientos con sosa cáustica, elimina o deteriora esos restos de aceite y el agua entra con más facilidad. Pero tampoco germina bien el olivo, porque tiene una latencia profunda, quizás en el endocarpio, en los tejidos de reserva de la semilla, que no se sabe cuál es y que se quita con el paso del tiempo. Bien, otro problema que hay con respecto a las semillas de esas plantas que nos ocupan leñosas, quitando las hortícolas, pues ese es el aprovisionamiento. Aprovisionarse de semillas hortícolas es muy fácil, porque hay hasta excesiva oferta de variedades por las casas comerciales de semillas de híbridos F1 y no plantea más problemas que el económico. Pero en el caso de los frutales, cuando se va a hacer siembras para obtener patrones, yo tengo dos opciones: o comprar la semilla limpia en una casa comercial, con lo cual probablemente me sale más barata que la mía, porque cuando yo cojo frutos de una plantación propia, resulta que tengo que llevarla al almacén, quitarle la pulpa, lavarla, quitarle los restos de azúcares, y eso hay que hacerlo a mano si no se tiene una máquina. Y en las casas que procesan gran cantidad de semillas, pues lo hacen con máquinas, y de alguna forma pues tengo también una garantía y alguien a quien protestarle si me sale mal. El caso de las ornamentales y las forestales viene a ser lo mismo. Hay algunas casas comerciales que ofertan semillas de árboles y arbustos ornamentales y de plantas forestales, y que además me dan garantía hasta de la procedencia. En este tipo de semillas silvestres, donde no estoy seguro de su porcentaje de germinación, hay una fórmula para eliminar semillas vanas, es decir, vacías, que no tienen ni cotidianos siquiera, que es ponerla en un recipiente con agua corriente en flotación. Entonces las semillas que flotan se pueden tirar tranquilamente a la basura porque no sirven absolutamente para nada. Y ahí elimino ya muchas semillas que no iban a germinar, con lo cual las que me quedan es más fácil que germinen y en mayor porcentaje. Si yo hago eso, una siembra directa sin más selección, pues corro el peligro de que se me queden, en el caso de las bandejas, muchos alvéolos vacíos, con el consiguiente quebranto económico. Otra cuestión importante, hasta cierto punto, es el hecho de la longevidad de las semillas. Cada semilla de cada especie tiene un periodo de vida más o menos limitado, porque la semilla, aunque tiene un metabolismo muy lento, el embrión va envejeciendo, respira muy despacio, pero respira, y como no tiene forma de desprenderse, por ejemplo, de los gases de la respiración, se va envejeciendo, y sobre todo el etileno que desprende, pues estropea la semilla. Entonces, cuando se quieren conservar semillas a largo plazo, estamos hablando de años, o pocos, o muchos, hay unas condiciones estándar para la mayor parte de las semillas, que son temperaturas bajas, humedad relativa baja y contenido de oxígeno bajo. A nadie se le ocurre, a nivel comercial, comprar, por decir una barbaridad, 10.000 kilos de semillas de algarrobo para toda la vida. Los va comprando según le van haciendo falta, o sea, la agencia de suministro. Pero cuando se trata de conservar semillas que han sobrado de un año para otro, por ejemplo, pues hay un procedimiento muy fácil, que es guardarlas en un frasco de cristal muy seco, pero que se emplean como contenedor de conservas, por ejemplo, de aceituna, y muy secos, bien cerrados, en una cámara frigorífica, con lo cual bajamos la temperatura, limitamos la humedad, y en cuanto la semilla empieza a respirar, se consume el oxígeno y conseguimos que se conserven en mejores condiciones. Todas, menos los cítricos, porque los cítricos pues tienen sus manías propias y han de conservarse a temperaturas bajas, pero con humedades relativas altas, con lo cual se corre el peligro de que se germinen antes de tiempo. Pero en fin, los cítricos, ocurre lo que hemos dicho antes: los cítricos se recogen a lo mejor en el mes de diciembre, se siembran en primavera y se trata de conservarlos en las mejores condiciones durante apenas 3-4 meses. Y también un caso muy curioso y muy peculiar es el caso de las quercíneas. Las quercíneas no admiten ninguna conservación y hay que sembrarlas inmediatamente a la recolección.